vamos a pasar a una sesión de preguntas. Voy a aprovechar la oportunidad de ser el moderador para empezar por mi parte. La idea de este panel de conocer un poco los sistemas informáticos en contraposición con otras operaciones más allá de lo que son los pasos frontera terrestre, era un poco brindar como un mensaje de cómo hemos avanzado en la región, teniendo la presentación primero de Giovanni con el aeropuerto del Callao y su evolución en el movimiento de cargas y cómo eso lo posiciona a un nivel internacional en la calidad y servicios que brinda, y cómo eso se refleja en el aumento del movimiento de cargas, mismo que el puerto del Callao, cómo ha venido creciendo en los últimos años y cómo ha logrado hacer una operación de un nodo logístico que en definitiva son similares a lo que es un paso de frontera, que es un nodo logístico, un lugar por el cual tendríamos que ser también ir optimizando el movimiento de cargas. Entonces, la primera pregunta va para ellos dos, en el sentido de decir, ¿por qué creen que en este movimiento de cargas, más allá de la importancia también que tiene el movimiento de personas en el aeropuerto del Dorado, ¿por qué creen que en el movimiento de cargas se logra alcanzar estándares de ese estilo, tanto en el puerto como en el aeropuerto, y nos cuesta tanto en la región traspolar esta experiencia a los movimientos terrestres en los centros de frontera? Bueno, muy bien, me tomo la vocería para responderte primero. En Colombia tenemos un sistema particularmente desigual, por decirlo de alguna manera, en los modos de transporte. Si bien estamos apuntándole a lograr una política de intermodalidad en donde puedan confluir de una manera óptima los camiones con los trenes, que valga la pena decirlo, es el modo que más atraso tenemos actualmente, con el modo fluvial, con el modo marítimo y con el modo aeroportuario, se puede decir que en medio de esta desigualdad han podido sacar ventaja de alguna forma los modos en Colombia, aeroportuario y el portuario, en su condición de aislamiento en la que se venía hasta hace un tiempo. Es paradójico creer que en medio de este aislamiento se haya sacado ventaja de lo uno con lo otro, porque para el caso del aeropuerto del Dorado, nosotros en Colombia en total movilizamos al año alrededor de unos 300 millones de toneladas. Y fíjate que el aeropuerto, solo el aeropuerto, está movilizando, el de Bogotá está movilizando el 80% de la carga del país. Entonces uno puede decir, vale, si estamos moviendo tanta cantidad solo en un aeropuerto, de más o menos de los 13 sistemas concesionados que tenemos, más los aeropuertos regionales, es porque casi que toda la apuesta se hizo primero por un esquema de asociación público-privada, sin satanizar, por decirlo así, las obras estatales o las obras públicas. Fue como el disparador que nos pudo permitir a nosotros identificar el módulo que efectivamente podría hacer que fuéramos tan exitosos en la movilización de carga. Insisto, sin querer decir que la obra pública o la obra estatal, por supuesto esto bien concebido, debería arrojar también unos buenos frutos. Un segundo punto, y es lo que nuestros dos últimos compañeros expusieron, a mí me parece supremamente valioso esta gestión tecnológica, porque Colombia hasta el momento no había contado con una tal que le permitiera hacerse a las, digamos, a las buenas gestiones en que, por un lado, tuviéramos una infraestructura muy buena, una disposición de terrenos que prácticamente nos daba para triplicar la capacidad física del aeropuerto. Esto no hubiera sido posible sin una disposición tecnológica que el mismo concesionario, OPAIN, planteó dentro de su propuesta y que fue requerida de alguna manera por el gobierno colombiano. Una tercera es que también el concesionario, además de la implementación tecnológica, ha hecho algunas obras llamadas obras voluntarias. Estaban identificadas dentro del contrato de concesión. No se especificaban en qué magnitud, pero el concesionario decidió adaptar estas obras en el aeropuerto para hacer una gestión, digamos, de interconexión interna. ¿Esto qué quiere decir? Que las nuevas terminales de carga deberían de tener unas condiciones mínimas que permitieran no solo una integración física con las dos pistas que actualmente tiene el aeropuerto, sino que se pudieran agilizar los procedimientos de inspección no intrusiva, reduciendo casi que a la mitad los tiempos que se hacían anteriormente. Entonces, digamos, este paquete de medidas que son, creo yo, las más grandes, podría entrar al detalle de otras más operacionales, pero estas son creo que las principales, permiten que de alguna manera sea tan óptimo el movimiento de carga, y esto, como lo dije al final de la presentación, no solo nos posicione bien, pero
por otro lado nos exige todavía más. Entonces, ¿qué quiere decir? El modo marítimo en Colombia es el que más carga moviliza en exportación e importación. Estamos hablando de fácilmente el 70% de la carga va por vía marítima. La capacidad de los puertos está en más de su 75%, lo cual requiere unas labores de ampliación, de identificación potencial de nuevos puertos. Entonces, si bien hay una inequidad en cómo se moviliza la carga, creemos que esa separación de alguna forma trajo una ventaja que no es necesaria, perdón, no es suficiente, pero sí es necesaria articularla con los otros modos. Creo que esos ejes principales son los que han podido hacer que el aeropuerto haya tenido un repunte en tan corto tiempo, en menos de 10 años estamos hablando. Sí, yo quiero ampliar acá lo que ha dicho Héctor. Definitivamente, en el caso del Perú, en el sistema portuario, teníamos una infraestructura atrasada. Entonces, fue una política de gobierno entre Proinversión, la Autoridad Portuaria, el Ministerio de Transportes, vieron cuál era el mejor modelo de gestión, y el mejor modelo de gestión, después de analizar diferentes situaciones, vieron que el modelo más ideal para el Perú era la concesión portuaria. Ha sido exitosa la concesión portuaria en el Perú, porque hemos pasado a movilizar hoy día 90 millones de toneladas de carga. En el caso de contenedores, hace 7 años movilizábamos 1,5 millones. Hoy en día los terminales portuarios movilizan 2.300.000 contenedores al año. Entonces creo que estamos en el tercer, cuarto puesto acá en la región, con una proyección a 3 millones en los próximos 2 años. Definitivamente las concesiones lo que tratan es movilizar más volumen de carga, y es ahí donde el Estado tiene que articular de tal forma de que fuera del puerto, porque a veces los puertos funcionan bien, el problema es fuera del puerto. El problema lo tiene todo el sistema de transportes hacia el destinatario final. Ahora, la carga de los 90 millones de toneladas, casi el 70-80% se moviliza a través de los puertos, y otro 20% entre carreteras o a través de los aeropuertos. Entonces hemos hecho inversiones acá en el IRSASUR, 20 corredores logísticos. El Perú ha invertido más de 5.000 millones de dólares en todos los corredores logísticos. En el IRSASUR, que son más de 2.000 kilómetros de carretera, se han invertido cerca de 2.500 millones de dólares. Y solamente se movilizan 20 millones de dólares anualmente. Entonces, a veces, todos los peruanos, a la hora de hacer una evaluación, dijimos, hemos invertido tanto y solamente se movilizan 20 millones de carga hacia Brasil, ¿no? A través de Iñaparí. Entonces, tenemos que buscar mercado, tenemos que sentarnos, ver qué cosa, porque el problema es falso flete, van los camiones, se van a Brasil y regresan vacíos. Entonces, un contenedor, transportarlo del puerto de Callao al puerto de Santos cuesta 2.500 dólares. Un contenedor, transportarlo del puerto de Callao por vía terrestre a Iñaparí cuesta 5.000 dólares. Entonces, y no digo cuánto cuesta hasta Santos, cuesta mucho más. Entonces, definitivamente tenemos que crear más mercado. Creando más mercado, definitivamente va a abaratar más los costos logísticos, ¿no? Perdón que repregunte, pero por ahí no se entendió muy bien la otra parte a la cual iba, que tiene que ver con la coordinación de las instituciones que el gobierno pone en estos nodos logísticos al servicio del movimiento de cargas, en contrarrestar un poco lo que está pasando en algunos pasos frontera, que es el tema de los tiempos de atención, el tema de la dotación de personal, el tema de los sistemas informáticos. ¿Cómo creen que eso se puede traspolar a los pasos frontera? Toda la tecnología que un poco contaron acá, que ahora vamos a también a todos los expositores, cómo traspolar esa operatoria tan coordinada, no solo en términos a esa operatoria tan coordinada, no solo en términos de la tecnología, sino también en términos de las instituciones de gobierno que prestan apoyo, y cómo el gobierno va respondiendo a medida que ese movimiento de carga, que esas necesidades de operatoria van creciendo. Que es un poco lo que vos comentabas antes de cómo ustedes intentaron traspolar el aprendizaje y las necesidades del puerto al movimiento de carga, ¿no? Que no llegaran tenemos los barcos que sabemos cuándo llegan, cómo llegan y cuándo tienen que irse, pero el transporte de carga, por distintas cuestiones, demora mucho más, está más atomizado, tiene menos tecnología,
tienen que pasar por ciudades. Entonces un poco era esa también el orden de la... Sí, bueno, definitivamente ahorita la carga, el volumen más importante se mueve a través de los puertos. Y es ahí a donde están direccionados todas las autoridades de hacerlo todo un sistema eficiente. Entonces, por eso ya en el Perú próximamente ya vamos a implementar, una vez que desarrollen el sistema del Port Community System. Ahora, hacia puesto de frontera, yo tengo entendido que la Superintendencia Nacional de Aduana también está implementando sistemas importantes ahí en todos los puestos de frontera en la región, el Departamento de Migraciones, se están articulando los sistemas. Lo más difícil es articular sistemas entre las entidades del gobierno. Sin embargo, yo creo que hoy en día estamos avanzando en esa línea, hay unas líneas estratégicas que se han desarrollado. Y de acuerdo, me hubiera gustado que estuviera acá el representante de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, que por razones X no ha podido venir, pero tengo entendido que están articulando, o sea, se están realizando, se están desarrollando sistemas en el ámbito aduanero para que sea más eficiente el transporte de carga, de tal forma de que no haya esa brecha tan amplia entre que son los puertos y toda la actividad del transporte terrestre, ¿no? No sé si vos quieres agregar algo más. Sí, me parece importante citar el panel anterior en el cual y de hecho lo que se ha visto desde ayer en muchas propuestas, no solo en el orden tecnológico, sino en el orden de unificación de trámites, unificación de normatividad de alguna manera, si bien cada país tiene, por supuesto, y cómo no, su normatividad en cuanto a regulación de movimiento de mercancías y pasajeros, me parece que es supremamente importante avanzar en la unificación. Entonces, para el caso de nosotros en Bogotá, en el aeropuerto, el solo hecho de haber coordinado a todas las entidades de control, tanto agropecuario, de vigilancia de medicamentos y alimentos, policía, antinarcóticos y demás, están centralizadas en una misma planta física, digámoslo de alguna manera. El acercarlos ya es un primer mensaje, pero la reducción de trámites en cuanto, si antes tenías 5 entidades diferentes distribuidas por toda la ciudad, ahora las tienes todas en una misma planta física, y aparte de eso pasaste de 12 o 15 formularios a 4 formularios, digamos, no puede hablarse exactamente o en el sentido literal de una ventanilla única, pero te acercas mucho a eso. Eso ya hace que también, como lo mencionaban en el panel anterior, haya confianza en los transportadores. También se puede de alguna forma reflejar en el movimiento de pasajeros. Pero en el movimiento de cargas, cuando la gente sabe que tiene un sistema confiable, que los tiempos son los óptimos y que le está reduciendo trámites y que aparte de eso se está unificando y está haciendo también un tema de Big Data, transparencia en la información y demás, eso hace que en este caso todos los tiempos y los traumatismos que anteriormente, inclusive costos, se derivaban de ellos, se puedan reducir. Ahora, tras poner o llevar este plano a un caso de fronteras y de movilización terrestre, creo que tiene que empezar por obviamente una óptima coordinación interinstitucional. Me salgo un poco y me refiero al tema de ayer, por ejemplo, hablándolo en Pasos de Frontera, en donde uno dice, bueno, ¿tú qué piensas de que podamos priorizar para ser el piloto o no? Entonces, muchas veces se va, por ejemplo, en el caso de Colombia, estamos ahorita adaptando un nuevo marco de régimen aduanero. Y la primera observación, cómo no, tiene que haber un plazo de transición, era que teníamos o que tenemos hasta 24 meses para poderlo adaptar. Entonces empezamos creo que un poco regular, y una de las propuestas que tenemos en este momento como gobierno es máximo hasta en 24 meses ya tiene que estar operando, no tienes 24 meses para adaptarlo y empezarlo a operar. Entonces creo que las gestiones país en el tema de fronteras tienen que estar muy bien coordinadas, por supuesto, pero creo que tienen que tener unos límites razonables, porque si yo como frontera con Ecuador pongo unos límites que tengo hasta 24 meses, pero por otro lado Chile y Argentina saben que en 18 meses ya tienen que estar operando, pues alguien que arranque desde Colombia y eventualmente tenga que ir hacia el sur del continente va a encontrar un traumatismo sí o sí en algún momento de su gestión. Muy bien, abro las preguntas. Desde Venezuela, para Mariano de Cuma sería la pregunta. Yo lo escuchaba hablar de la facilitación que tenemos con el sistema Cintia,
Yo supongo que eso debe ser a nivel Mercosur. A mí me toca trabajar en Cristo Redentor y con Chile. La comunicación del sistema Cintia, por ejemplo, cuando se hace un despacho en algún depósito fiscal dentro de Argentina, o incluso en los depósitos que tenemos en Mendoza, Chile no tiene esa información del Cintia, del MIC, hasta que llega a Uspallata. Entonces, si bien tenemos toda la tecnología, podría verse, no sé, Jorge me dirá si sí o si no después también, si cada vez que se activa una carga que está despachada desde Argentina hacia Chile en una expo, podría estar en línea de manera tal que haya como el precumplido que tienen los sistemas de Chile. O sea, uno cuando llega a Chile, al PTLA, si tiene todo el trámite hecho y todo listo, demora 5 minutos, 10 minutos en el puerto terrestre de los Andes. Eso no pasa de vuelta. Nosotros tenemos que activar el sistema María a través de un agente de transporte en Uspallata. El sistema María se lo tiene que pasar a través de una carpeta al funcionario de aduana con todos los datos cargados, que ahora como están las cosas tampoco se cargan los datos de salida que tendrían que se cargaban antes desde Libertadores hasta Uspallata, que era el tiempo que tenía el funcionario de aduana de Chile para cargar todos esos datos, entonces hay más demora y en definitiva yo veo que está todo el sistema en perfectas condiciones para ser trabajado en tiempo real, sin que haya tantas demoras. Así de todas las demoras en cada punto de control superan las 2 horas una vez que están dentro de la zona primaria aduanera. No sé si eso podría hacerse, es decir, por ejemplo, me explicaba la funcionaria de aduana de Chile, que en el caso de Chile con Bolivia es cada vez que se activa el sistema dentro de un despacho, lo sabe Bolivia y lo sabe Chile. Entonces, cada vez que se va tocando el MIC o cada vez que en algún lugar alguien está procesando algo, se va sabiendo. Y eso nosotros me parece que no lo podemos hacer con el Cintia. Y bueno, esa era la pregunta, si podríamos llegar a eso en algún momento. De esa forma podríamos tener menores tiempos de espera en frontera, sobre todo en frontera con Chile, que es Básicamente, el sistema Cintia funciona con el envío de información desde el momento que la carga sale de una planta de un exportador con los 2 eventos de OFTAI y PATAI. A partir de ahí se transmite la información del MIC-DTA y del CRT a la aduana de destino. Ahí va a depender mucho de en el caso particular de lo que es Uspallata, la calidad de la conectividad que pueda llegar a tenerse en ese momento como para recibir la información y poder procesarla. Generalmente el sistema trabaja de esta manera, como te comentaba, que al momento de documentarse y de salir la carga de la planta de un exportador, automáticamente se le hace la transmisión de datos. Posteriormente se confirman con la salida del tránsito, que es un nuevo evento que se registra, en este caso lo registran en Uspallata, para hacer la salida, comunicar la salida a la aduana de destino. En los casos de importaciones, particularmente, la aduana argentina lo que hace es validar la información previamente registrada por Chile. Nosotros ya tenemos conocimiento de una carga de exportación de Chile con destino a Argentina, a través de los eventos OFTAI y PATAI que nos remiten, que nosotros recibimos, que nosotros procesamos y empezamos a trabajar para hacer un análisis de riesgo. Pero desde el punto de vista del agente de transporte, el agente de transporte lo único que tendría que hacer es nominar el número de MIC-DTA para traer todos los datos que ya previamente fueron transmitidos por la aduana, en este caso la aduana de Chile. Entonces, eso evita que el agente de transporte vuelva a registrar todos los datos en la aduana argentina, para la aduana argentina, y también asegura para nosotros, en el caso de organismo de control, que no se estén adulterando o modificando los datos originalmente registrados y controlados por la aduana de Chile. Eso es lo que estamos apuntando con el tema del sistema Cintia.
Ahora, dependerá de la conectividad que tengas en el punto operativo, la posibilidad de que esa transmisión de datos se dé con mayor rapidez o no. No sé si contesté la pregunta. Sí, en principio sí. Después yo sé que mucho depende del punto operativo y del tipo de señal que tengamos, entonces, pero sí sé también que Uspallata tiene buena señal de internet, por lo menos aduana, AFIP, DGA sí tiene buena señal. Los que no tienen buena señal son los agentes de transporte, o sea, como que están ahí pero no están. Ellos dependen de otra señal de aduana que llega a través no de la fibra óptica que tiene AFIP DGA en Uspallata, sino que llega a través de un punto a punto que ofrece un tercero y que a su vez el tercero se lo compra a Level 3 y que Level 3 es uno de los dueños de la fibra óptica intercontinental que pasa. Esto es toda una historia muy, muy larga de explicar, por eso en principio sí, pero sí me gustaría después charlarlo, si se pudiera, Mariano, incluso con Jorge también. Gracias. Perdón, primero habían pedido ahí y después... sí, yo hablo un poco más fuerte que... Pero el micrófono, pues si no, no pueden, ni escuchan las traductoras ni escuchan por fuera. Hola. Sí, esta pregunta va un poco compartida para Gerardo y para Mariano. La primera, Gerardo, si nosotros estamos muy disponibles a la nueva tecnología, todo el tema, pero nos preocupa la seguridad de los sistemas. Normalmente todos estos sistemas son violados a través de hackers, qué sé yo, y esta información, que es valiosísima, si cae en manos de piratas del asfalto, ni te cuento qué va a pasar. Ya lo vivimos en Argentina hace como 10 años atrás, que cada 5 camiones uno era robado, y la información salía del sistema aduanero. Entonces, me gustaría saber si han trabajado el tema de seguridad respecto a eso. Y a Mariano, si usamos un sistema como transportista, ya sea un precinto electrónico, etcétera, ¿esto a nosotros nos exonera de responsabilidad frente a la carga? Es decir, cuando somos víctimas de un robo, no podemos pasar a ser victimarios del Estado teniendo que pagar el IVA, sobre IVA, impuesto a las ganancias, que son de los ladrones, no son nuestros. Entonces esa es la pregunta. Respecto al tema de seguridad, definitivamente los ataques informáticos existen y se habla de que más del 75% de las violaciones a la seguridad se dan por personal interno dentro de las empresas. Esto ocurre por dos motivos. Uno, porque los procesos de seguridad no están bien implementados. Otro motivo por los que ocurre es porque no me quiero pelear con ninguno de todos los gerentes de sistemas con los cuales tengo que vender, porque de eso vivo, creen que su sistema es más seguro y que nunca les va a ocurrir. Yo estoy hablando de procesos de tecnología que podemos implementar desde, en este caso particular, desde Oracle, con más de 25 años de experiencia. Hoy ustedes van a hablar que una de las grandes tendencias tecnológicas es poner todos los sistemas en la nube. La única manera de poner todos los sistemas en la nube es tener centros de datos en la nube que cumplan todas las normas de seguridad. Yo desafío a cualquiera de los que estén en esta mesa a que hagamos una comparación de cualquiera de los sistemas que Oracle tiene en la nube implementando sus sistemas de seguridad, compararlos contra sus data centers. Y les puedo asegurar que tienen muchas más brechas de las que creen, y eso es por confiabilidad de los propios gerentes de tecnología. Y por otro lado, otra de las cosas que sucede muchas veces es que, y sobre todo en organismos del Estado, priorizan áreas de
querer hacer desarrollos propios por encima de construir sistemas con sistemas ya existentes de misión crítica. No es lo mismo empezar a sumar pedazos de código abierto que existen y tratar de integrarlos a pulmón que trabajar con sistemas integrados con una empresa de más de 25 años de experiencia. O sea, la respuesta es, se puede hacer un sistema perfectamente seguro. Y por eso mencioné hoy lo de blockchain y mencioné lo de los bitcoins. Todo aquel que conozca algo o que haya escuchado de los bitcoins va a ver que muchas de las transacciones que hoy se realizan en el mercado a través de una moneda donde todos los hackeos piden que les paguen para poder liberar los hackeos, por ejemplo, una modalidad muy común, a través de Bitcoin. Eso es porque es irrastreable. ¿Y por qué es irrastreable? Porque la información está encriptada. Toda esa tecnología la podemos proveer para hacer un sistema altamente seguro, para que no ocurra eso. Bueno, ampliando lo que dijo recién Gerardo, lamentablemente la Administración Federal de Ingresos Públicos recibe diariamente ataques de hackers por las bases y por la información que tiene contenida. Por suerte tenemos desarrollado un sistema que permite que nosotros podamos identificar esas situaciones y poder atacarlas lo antes posible. También comparto lo que dijo Gerardo en cuanto a que el sistema o la confiabilidad o la seguridad que se le pueda brindar al sistema no evita de que el filtro de la información sea desde adentro hacia afuera. Eso realmente es a través de los controles y pistas de auditoría que uno tenga sobre el sistema para evitar estas cuestiones. Con respecto a lo que es la utilización del precinto electrónico, en el caso de Argentina, se encuentra normado específicamente a través de la resolución 2889 que la responsabilidad primaria sobre, en caso de un siniestro, de un robo, sobre la carga es del prestador del precinto electrónico y no del transportista. El transportista pasa a ser secundario en caso de que se identifique que tuvo responsabilidad en el siniestro, en el robo en particular. Pero el primario es el prestador del servicio del precinto electrónico, porque es quien hace la trazabilidad de la carga y quien en conjunto con el Centro de Monitoreo de Aduana trabaja para la identificación de posibles desvíos, aperturas de puertas o cambios en las condiciones que puedan afectar la carga en particular. Pero con la modificatoria en el año 2012 se modificó la resolución que mencioné anteriormente, donde quita la responsabilidad al transportista de responder con su flota en cuanto a la existencia de algún siniestro en particular. Justamente estamos trabajando para que las distintas administraciones aduaneras incorporen dentro de lo que es el marco de la TIT la posibilidad de incluir dispositivos electrónicos, ya sean con tecnología satelital o GPRS, o solamente aquellos dispositivos que nos permitan identificar la posible apertura de un contenedor o los cambios termográficos, tal cual como lo exponía anteriormente Gerardo. Creo que como administraciones aduaneras tenemos que apuntar a eso, apuntar a la incorporación de tecnología que posibilite la identificación temprana de posibles situaciones de riesgo, para que se puedan llegar a trabajar no solamente en la aduana de partida, sino también en la aduana de destino. A esto me refiero en el caso de alguna carga que venga con un precinto electrónico o un dispositivo similar desde la aduana de Chile, nosotros podamos conocer desde al momento del arribo si el precinto fue violentado o no. De esa manera podemos asegurar que la carga se encuentra intacta y poder darle mayor rapidez y fluidez a través de los controles que se puedan llegar a aplicar en frontera. Hola. Bueno, para Mariano. Parece que Mariano tiene que contestar muchas preguntas. Mariano,
Teniendo en cuenta que conforme orientación del presidente y la Cámara en Pleno de Diputados aprobó el proyecto del TIR, del convenio TIR, y que va a ser una de las implementaciones cuando lo apruebe senadores, que lo tiene aprobado Chile, lo tiene aprobado Uruguay. Quería saber qué previsiones tienen ustedes para este sistema del convenio TIR, y para los que no lo conocen, es un sistema tratado internacional routier que nace como consecuencia después de la Primera Guerra Mundial, que se aplica en 69 países de Europa, y casualidad, Irán e Irak también lo aplica. Quería saber si ustedes tienen previsiones para la aplicación de este convenio que da garantías sobre la mercadería, que hace la trazabilidad con aduana y demás. Básicamente no sabría responderle específicamente en representación de la Dirección General de Aduanas los alcances y los que se están teniendo respecto al TIR. Lo que sí le puedo mencionar, como le estaba mencionando recién al representante de Chile de transporte, que desde el lado del Centro Único de Monitoreo lo que estamos trabajando es justamente en tratar de garantizar la integridad de la carga a través de la utilización, no solamente de los dispositivos, como mencionaba recién, sino a través del análisis de la información anticipada. Gracias. Hacemos la última pregunta del panel. Sí, acércate por favor al micrófono, así te escuchan las traductoras. Sí. Hola. Ahí está. No, era una pregunta muy sencilla para Mariano Ferro también. Teniendo en cuenta que el PAUT, que es el Padrón Único de Transportistas, que está alimentando en parte al Cintia y que en este momento está en modo prueba, al momento en que el transportista genera el MIC, actualmente, si lo genera con errores, ¿puede cerrar el documento y generarlo igualmente con errores? ¿O porque no pude obtener una respuesta única y en función de algunas problemáticas puntuales que estamos teniendo desde la dirección de cargas con este tema? Si actualmente, digamos, cuando un MIC se genera con información errónea, sin analizar las causas por las cuales se carga información errónea, si actualmente el MIC, ese documento se puede cerrar y generar también o no, o el sistema lo impide. Básicamente, hoy en día se está trabajando a través de la Dirección de Informática Aduanera en dar la posibilidad de rectificación del MIC DTA y el CRT, porque, como les comentaba en la exposición anteriormente, cuando se registra el MIC DTA y se emite la salida de zona primaria y el control de salida en una planta de exportación, por dar un ejemplo, ya se transmiten los eventos OFTAI y PATAI a la aduana de destino. Eso hace que no se pueda rectificar el documento, que el documento sea rectificado manualmente, pero no sistémicamente. ¿Por qué? Porque no da la posibilidad de una nueva transmisión de datos. Entonces, las salvedades al documento se hacen en forma documental, pero no sistémica. ¿Tiene que generar otro documento aparte? ¿Cómo? ¿Se equivoca? ¿Tiene que generar otro documento desde cero? No, se le hace directamente la salvedad al documento. No se genera uno nuevo porque ya la información ya fue transmitida a la aduana de destino. Bien. Tiene que hacer una rectificación que ya manual. Dentro del mismo... Correcto, la rectificación es manual, no sistémica. Bien. Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas, vamos a dar por cerrado el panel.